nosotros tenemos una experiencia interesante de un grupo que lo denominamos Amilo Latam para evaluar la situación práctica del diagnóstico y de tratamiento de amiloidosis cardíaca en América Latina. Bueno, nosotros revisamos acá, en la primera charla, que existen diferentes escenarios clínicos, no voy a repetir eso obviamente, que lo tenemos que conocer, que existen las red flags, que las tenemos que conocer para hacer el diagnóstico, ¿no? Y el rol de cada tipo de imagen. Y voy a pasar esto. Y los escenarios clínicos que es lo que revisamos. Nosotros tenemos que tener las personas que se envuelven con amiloidosis, eso muy claro. Los red flags, las presentaciones clínicas y el rol de cada tipo de examen en la investigación y en el flujo diagnóstico del paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca. Bueno, eso hizo no solo que hubiera una explosión, como se dice, de la evidencia en la literatura, de publicaciones sobre el tema, actividades en los congresos, guías, posicionamientos, position statements, como también se empezó a diagnosticar más los pacientes con amiloidosis cardíaca. Este es un registro de 3 años atrás mostrando exactamente eso. Principalmente los tipos wild type. Se empezaron a hacer más diagnósticos exactamente porque se empezó a conocer más la enfermedad y a pensar más en el diagnóstico. Yo me acuerdo cuando era residente de cardiología que tenía un profesor que decía que para hacer el diagnóstico de disección aórtica había que pensar en disección aórtica. Por el dolor en el pecho todo el mundo siempre pensaba en infarto y había que pensar en disección. Entonces nosotros tenemos que pensar en amiloidosis para hacer el diagnóstico. Y eso es lo que la comunidad médica empezó a hacer. Y los datos están ahí. Se empezó a hacer más diagnóstico. Existen varios centros ahora de referencia de amiloidosis. No sé si acá en Colombia existe en algún hospital específicamente amiloidosis, pero en diferentes países, en Brasil, varios hospitales ya tienen sus grupos específicos para evaluar pacientes con amiloidosis. No solo de amiloidosis cardíaca, pero amiloidosis con componente neurológico, polineuropatía, por ejemplo. Pero a pesar de todo eso, todavía se demora mucho para hacer el diagnóstico. En ese mismo registro, el tiempo medio para hacer el diagnóstico en Estados Unidos, o sea, fuera de Estados Unidos, fue de aproximadamente 85 o 90 meses. O sea, todavía se demora mucho, mismo con todo lo que se discute y se aprende sobre la enfermedad, todavía se demora mucho para hacer el diagnóstico de amiloidosis y uno sabe que cuanto más tiempo demora, peor es el pronóstico del paciente. Claro que este número debe haber cambiado porque son 3 años de mucha publicación muy intensos, pero es un dato que se sabe que hacer el diagnóstico de amiloidosis en los diferentes lugares del mundo todavía cuesta mucho. No estamos hablando de centros de referencia, centros en que existen grupos dedicados a eso, pero en los lugares de asistencia primaria, hospitales menores, se demora mucho. Bueno, entonces eso nos motivó a crear este grupo. Fue justo en la pandemia, viste que en la pandemia había poco movimiento en el hospital, la rutina no era tan, principalmente en el 2020, el principio del 2021, entonces, ¿cómo nos vamos a ocupar? Entonces nos juntamos, el doctor Fernando Muth, que es de Uruguay, el doctor Eric Alexanderson y la doctora Isabel, que son de México, y el doctor Carmiletti y Juan Herries de Argentina, y yo nos juntamos entonces vimos que había una oportunidad de educación de la comunidad médica y para aprender también y para difundir conocimiento, pero para eso teníamos que entender primero cuál era la situación real en América Latina, en Amilo Latam, en América Latina, perdón. Entonces lo que hicimos, primero empezamos a hacer eso parece mentira, nosotros haciendo
Zoom con máscara, ¿no? Pero parece que es una película, pero cuando se ve una imagen de esas. Bueno, hacíamos bastante reuniones virtuales y decidimos hacer una encuesta que resultó en esta publicación en el año del 2022 sobre las oportunidades, fue publicada en el Journal of Nuclear Cardiology, sobre las oportunidades para aumentar el awareness, me falta la palabra en español, pero el conocimiento de amiloidosis y la enfermedad en la región, en nuestra región. ¿Y cómo hicimos? Hicimos una encuesta que fue representativa de prácticamente todos los países de América Latina. Fueron más de 400 respuestas, ¿no?, de encuestas que recibimos de 18 países. Y la gran mayoría era encuesta de médicos que trabajaban en hospitales de alta complejidad y la especialidad más frecuente, cardiólogos. El primer dato que llama la atención es que apenas 33% de los médicos decían que tenían un conocimiento adecuado de la enfermedad. Estamos hablando de una encuesta que fue hecha en el 2021. La gran mayoría de los médicos no tenían un conocimiento adecuado sobre amiloidosis cardíaca. Otra cosa que también importante, no solo no tenían el conocimiento, obviamente si no tienen conocimiento no conocen las banderas rojas, las red flags. Y una cosa que llama la atención es que los médicos contestaron que la amiloidosis cardíaca no era la prevalencia muy alta en personas de edad y que la discordancia entre la hipertrofia ventricular en un eco y en un electrocardiograma no era considerado en 27% de las respuestas una bandera roja, no era importante. El flujo diagnóstico también no estaba muy claro en el 2021. Se hizo la pregunta, en los pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca por eco, ¿hay que hacer un otro examen? La gran mayoría contestó que no. ¿No? Entonces, 84% de los médicos contestaron que solo el eco era suficiente. Y los que contestaban que el paciente precisaba hacer más un estudio, contestaron que era una resonancia. Entonces, el estudio nuclear era poco valorado, fue poco valorado en esa encuesta. La otra pregunta importante es ¿cuántos centellogramas pidieron en el último año? Pensando en amiloidosis. 65% no pidieron ninguno. Eso en el 2001. 65% de los médicos no habían pedido ningún estudio con pirofosfato o HMDP o MDP en el año anterior al de la encuesta. Y hicimos también una encuesta a los médicos nucleares específicamente, a los laboratorios de medicina nuclear. Fueron 82 centros, 14 países. Primero preguntamos si tenían SPECT, todos tenían SPECT, menos mal. Menos de la mitad tenían SPECT-CT y un porcentaje mucho menor CZT. O sea, todos los centros tenían SPECT, que es fundamental para hacer un buen estudio para amiloidosis, pero el SPECT-CT, que es una técnica, una tecnología muy buena para diferenciar si hay pulsanguíneos, si la enfermedad está en el ventrículo izquierdo, si la amiloidosis está en el ventrículo, menos de la mitad. La gran mayoría de los centros utilizaban pirofosfato, pero lo que nos llamó la atención es que 5% utilizaban MDP, que nosotros sabemos que es un radiofármaco, un radiotrazador muy malo para el estudio de amiloidosis, ¿no? Pero la gran mayoría usaban pirofosfato. Hubo una época en que hubo problemas de venta de pirofosfato en algunos lugares, en Brasil por ejemplo, no sé si acá pasó eso, pero de manera general la gran mayoría usaban pirofosfato.
En relación a los otros métodos de imagen, preguntamos sobre la disponibilidad de resonancia, la disponibilidad de eco. La gran mayoría tenían resonancia y obviamente eco, pero menos de la mitad tenían las herramientas más avanzadas como Strain o como mapa T1 o el cálculo de volumen extracelular. O sea, herramientas más avanzadas también no estaban tan disponibles en América Latina en el 2021. Y de acuerdo con lo que se pidió, obviamente, si los médicos piden poco pirofosfato o otro estudio de DPD o HMDP, obviamente la gran mayoría de los centros hicieron poco estudio para amiloidosis en el último año. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Que fue realmente, primero que consideramos que no había ningún estudio así en América Latina similar publicado. Entonces es a principio una muestra representativa de la realidad. Las red flags en el 2021 no estaban tan claras. Poco conocimiento, solo 1/3 de los médicos tenían un conocimiento adecuado de amiloidosis y era necesario entonces mejorar la difusión sobre la enfermedad. Existía en el 2021 una tecnología adecuada, pero faltaban tecnologías complementarias más avanzadas, como mapa T1, como el Strain. Y todavía, en aquella época, se solicitaba muy poco pirofosfato, por lo menos para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Entonces, lo que hicimos nosotros, hicimos un año de webinars y hicimos un compendio de casos para difundir y presentar a todos los que se inscribieron en el grupo, en el website. Y también material de divulgación teórico sobre la enfermedad. Después de un año repetimos las preguntas. Claro que no hay un tratamiento estadístico de estos datos porque no fueron tantas respuestas que recibimos como la primera. Pero lo que se puede ver claramente es que después que se difunde conocimiento, se hicieron los webinars, se presentó un compendio de casos, se divulgó material, aumentó el grado de conocimiento sobre la enfermedad de 33 para 56%, se pidieron más pirofosfatos en el último año de 35 para 60%, o sea, es claramente una indicación de que si se hace educación de la comunidad médica, se conoce mejor la enfermedad, se hacen más diagnósticos, se piden mejor los exámenes. Bueno, y en relación a la disponibilidad de tratamiento para amiloidosis en Latinoamérica, eso realmente es un gran desafío porque es un tratamiento caro que no está disponible en muchos países. Recién ahora en Brasil fue autorizado para el uso de amiloidosis con comprometimiento cardíaco, ahora hace pocos meses, antes era solo para enfermedad neurológica, polineuropatía. Entonces, y aparte es un tratamiento muy caro, como vamos a ver acá. Bueno, entonces hicimos una encuesta que tuvo respuesta de 14 de los 20 países de Latam. La mayor parte de los médicos que respondieron eran cardiólogos y la mayor parte desconocía cuál era el tratamiento estándar para amiloidosis del tipo TTR. La mayor parte de los médicos no conocía cuál era el tratamiento estándar. También no conocían si el tratamiento estaba aprobado para el uso o no en su país, ¿no? Colombia siempre fue sí para muchas cosas, ya que estamos en Colombia. Conocían, tuvo muy buena respuesta tanto para el tratamiento, el conocimiento del tratamiento, ya era en aquella época aprobado para miocardiopatía como también para polineuropatía. Entonces, Colombia fue uno de los pocos países en que el grupo que contestó decía que conocía mejor y conocía incluso la aprobación del tratamiento. Bueno, ¿cuál es el precio aproximado del tratamiento por mes? No sé acá. De una manera general, hasta $120,000 por mes para un tratamiento particular, dependiendo de la región. O sea, es una cosa impracticable para una persona
común, ¿no? Pocos países tienen su cobertura por el gobierno. Yo sé que en Colombia para uso de polineuropatía y miocardiopatía sí, en Brasil ahora para los dos, en Argentina para polineuropatía, no sé si para miocardiopatía está cubierto, pero la gran mayoría de los países no tienen cobertura para miocardiopatía y como es un tratamiento carísimo, entonces muchos de los pacientes no pueden recibir el tratamiento adecuado. Acá existen materiales disponibles, no sé si creo que deben haber residentes que pueden hacer acá la lectura del QR Code, que existen varios materiales que nosotros tenemos de amilolatán para divulgación del flujo diagnóstico, de datos, de ejemplos clínicos, de cómo pensar en amiloidosis. Entonces, si quieren hacer y bajar el material, voy a dejar un minuto más acá para que bajen con el QR Code. Y yo quería terminar diciendo que para mí fue un placer muy grande hablar sobre amiloidosis, pero principalmente estar acá en Colombia. Para mí es un país muy impresionante, realmente cada vez que vengo me gusta más y poder estar ahí con amigos discutiendo temas importantes y también aprovechar un poco la vida. Bueno, así que de nuevo, Emperatriz, muchas gracias por la invitación y espero ahora seguir aprovechando el Congreso. Muchas gracias.